Bienvenidos a todos al museo. Después de la maravillosa inauguración de ayer y de la maravillosa exposición que tenemos aquí al lado, vamos a seguir profundizando, vamos a seguir hablando de estos tres pintores tan importantes y por un lado tan diferentes y por otro lado con tantas concomitancias comunes en esta jornada de estudios que terminará como a las 2, ¿no, José Luis, más o menos? Y que espero que sea muy enriquecedora y muy importante para profundizar, como he dicho, en todas estas temáticas románticas y visionarias. Bueno, sin más paso la palabra a José Luis Colomer. Muchas gracias. Buenos días a todos. Aunque resulta un poco raro presentar a Begoña Torres en su propia casa, yo lo hago con mucho gusto como primera ponente de esta mañana. Begoña Torres es doctora en Historia del Arte y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Dirige la Fundación Lázaro Galdiano desde 2021, habiendo estado antes al frente del Centro Tabacalera de Madrid entre 2010 y 2020, así como del Museo del Romanticismo de 1997 a 2010. Además, ha ocupado otros cargos en instituciones culturales y en el Ministerio de Cultura, como experta en museología, museografía, arte del siglo XIX y contemporáneo. Ha desarrollado una amplia labor docente y ha comisariado numerosas exposiciones, como las dedicadas a Leonardo Alenza, Eugène Delacroix o Mariano José de Larra en el Museo del Romanticismo. Entre sus publicaciones destacan libros sobre Joaquín Sorolla, Mariano Fortuny y Ángel Saavedra, así como varias guías y catálogos del Museo Nacional del Romanticismo. Su ponencia de hoy tiene como título Balke, Lucas y Hertewig, paisajes de áspera montaña y de niebla. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, el título de esta ponencia y del artículo del catálogo es un comentario de Unamuno sobre lo que él consideraba que realmente eran los románticos, ¿no? Estos pintores que buscaban esa idea de la áspera, de la áspera naturaleza y de la niebla, ¿no? Bueno, quizás lo primero que tendríamos que hablar es qué es el romanticismo, porque no está claro. El romanticismo realmente es una serie de fenómenos muy diversos que aparecen en un momento también muy complejo, para los que realmente no hay una definición muy concreta, no hay una definición clara. Para muchos, y para mí también, más que un estilo, es una manera de sentir, es una pasión hacia la vida, ¿no? Por eso, quizás Rousseau, que fue uno de los primeros que dijo que era ser romántico, habló de un sentimiento. Pero, curiosamente, uno de los primeros también que nombran esta idea de romanticismo, que en George Bowl, habla de paisaje, es decir, de un sentimiento hacia el paisaje. Es verdad que el romanticismo, como he dicho antes, es un momento muy complejo y que se desarrollan unas individualidades muy claras. Aparecen artistas individuales con unas formas de pintar muy determinadas, pero también hay muchos elementos comunes que podemos ver en todos los románticos de toda Europa en este momento, ¿no? Aquí ya vamos a hablar de paisaje, y el paisaje en la época romántica realmente es más que todo un campo de visión, un elemento en el que poder definir todos sus conceptos sobre la vida, sobre la filosofía, sobre la cultura e incluso sobre la ciencia. A través del paisaje los románticos hablan de su teoría del artista incomprendido, de la teoría del genio, hablan del individualismo, hablan de su idea de que la naturaleza es algo espiritual, es algo biocéntrico que crece de una manera orgánica. Hablan también de la idea, por supuesto, de lo visionario, de lo onírico que viene en la naturaleza. Hablan, por supuesto, también de ese individualismo, de esa libertad del artista. Hablan del inconsciente. Es decir, que a través del paisaje los románticos hablan de muchas cosas. Y hay que tener en cuenta que el paisaje hasta ahora, hasta el momento romántico, no existía casi como género. El paisaje era simplemente un elemento como podemos decir, en segundo plano dentro de los cuadros, ¿no? El paisaje era realmente algo como una anécdota en la que encuadrar a personajes o a determinadas historias que ocurrían en el cuadro. Sin embargo, ahora con el momento romántico, precisamente, incluso, por supuesto, antes, podemos bucear en el 18,
el paisaje empieza a tomar importancia por sí mismo, empieza a ser un tema en sí mismo, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con esta idea de lo que es romántico, hay otra definición que me parece muy interesante, que es la que da Charles Baudelaire, que dice que lo romántico es el arte moderno. ¿Y por qué es el arte moderno? Porque para él es algo que está progresivamente en modificación y no llega nunca a hacerse realidad. Esta idea de lo que está progresivamente siempre moviéndose y nunca llega a la realidad es absolutamente contraria a la idea que tenemos de modernidad nosotros. Porque para nosotros la modernidad, desde casi los impresionistas, o desde casi, desde los impresionistas, pero sobre todo con las vanguardias, es precisamente una idea lineal, en la que lo último es lo que importa. Las últimas novedades son las que importan. Solamente es válido aquello que es lo último, y es válido precisamente por ser lo último, por estar a la vanguardia. Sin embargo, para los románticos no era lo último, los últimos elementos los que interesaban, no eran las últimas cuestiones las que interesaban, sino que interesaba esa idea de movimiento, de captar cosas, de ir hacia el pasado y hacia el futuro, de moverse continuamente, de algo que, como decía Schelling, es progresivo y nunca llega a ser. Esa es la idea del tiempo y esa es la idea romántica del devenir que va a inundar a estos tres artistas que tenemos ahora la fortuna de compartir aquí en el museo, ¿no? Tres artistas que son muy diferentes entre sí, porque realmente cada uno tiene su estilo personal, pero que además proceden del norte y el sur. Realmente cuestiones absolutamente incomprensibles, ¿no? Cómo de repente conectan también en esta exposición, ¿no? Precisamente porque no tienen nada que ver, pero a la vez tienen mucho que ver, porque hay elementos comunes, como hemos dicho antes, que son elementos románticos que todavía perduran y que están ahí y que aparecen en toda Europa en este momento, ¿no? Ese individualismo, esa libertad, esa idea del genio, del artista enfrentado a la realidad, que la realidad es una realidad, claro, ha pasado la industrialización, es el momento del crecimiento de las ciudades. El artista no se siente a gusto en esa ciudad. El artista se siente a gusto, ese romántico, en la naturaleza, en el mundo espiritual, esa naturaleza que él ve a través de sí mismo, ¿no? Con gran pasión. Todos estos elementos, por ejemplo, también el nacionalismo, la idea del paisaje autóctono, el recoger los paisajes que te rodean, esa idea, como digo, del genio incomprendido, todo eso aparece en todos los artistas en estos momentos, pero claramente en estos tres artistas tan diferentes y a la vez tan iguales que tenemos ahora en el museo, ¿no? Bueno, quizás también quisiera hacer una reflexión que siempre me interesa, porque hemos dicho que el romanticismo es algo que es progresivo, que es un tiempo no tanto circular, porque, por ejemplo, el tiempo del clasicismo es un tiempo entendido de una manera circular, es algo que se repite. El tiempo de la vanguardia, de la modernidad, el tiempo que tenemos hoy es un tiempo, hemos dicho, lineal. Y el tiempo romántico es el tiempo que está continuamente en progresión, ¿no? Esa idea de la progresión también tiene mucho que ver con la forma de pintar, tiene mucho que ver con la idea de la espiral. Ellos entendían la naturaleza como algo orgánico, espiral, biocéntrico, que estaba en continuo devenir, que es la idea del Werden, ¿no? Que llaman los románticos más, los primeros románticos, Schelling, Scheler, etc. Bueno, podemos pensar que estos románticos son muy modernos, por un lado, pero siempre hay cara A y cara B, porque como precisamente por ser románticos tienen de repente cosas tradicionales. Lucas es muy tradicional, Carlos lo sabe bien, pero a la vez de repente tiene estos otro tipo de elementos que es absolutamente moderno. Entonces, hay que tener en cuenta también que en la época había de repente asociaciones, conglomerados de ideas que ahora no entenderíamos. Pero siempre hay una mirada en torno a lo que es tradicional y lo que es más moderno. Y eso es lo que podemos ver aquí claramente, ¿no? Por ejemplo, Goethe era el más romántico de todos, pero también era el más clasicista, ¿no? Siempre se interesó por el mundo de lo clásico, ¿no? Entonces, no podemos pensar que estos románticos fueran simplemente unos rebeldes que estuvieran en contra de las normas, que estuvieran en contra de todo. Esa idea es una idea muy vanguardista y no era tanto así. También crearon unas nuevas sensibilidades, crearon nuevas formas de aproximarse a la naturaleza. Pero convivían esas dos caras. En propio Goya, por ejemplo, en España, que podemos decir que es el precursor de todos, ¿no? También tenía esa doble cara,
Por un lado era una persona ilustrada, racionalista, absolutamente tradicional en ese sentido, y por otro lado se anticipa como un gran moderno, ¿no? Hay, por ejemplo, cuestiones interesantísimas de relaciones que no te puedes creer ahora mismo, que no entenderíamos, como por ejemplo la amistad entre Manet y Lucas, dos artistas absolutamente opuestos. Manet es el inventor, entre comillas, de la modernidad más clara, y Lucas, sin embargo, era un romántico que en los años 60 todavía era romántico. Quiero poner aquí una serie de cuadros de pintores de este momento que ya en la época que estaban pintando los nuestros están descubriendo otras cosas, ¿no? Aunque a veces también dentro de ese mundo del romanticismo, de la idea subjetiva del paisaje, por ejemplo, Corot, pues se están aproximando más a otro aspecto no tan subjetivo del paisaje, es decir, el romántico ve el paisaje conforme a su estado de ánimo. Sin embargo, todos estos pintores que vamos a ver ahora, lo que les interesa del paisaje es solamente captar la realidad pura y dura, los estados, por ejemplo, los cambios atmosféricos, la realidad, muy en relación con la fotografía. Sabemos que Corot, por ejemplo, utilizaba el corrido fotográfico para inspirarse en sus cuadros, ¿no? Ay, perdón. Habíamos dicho que el paisaje realmente había sido una anécdota, no había sido un género como tal. En España, desde luego, no lo fue. Goya no fue un paisajista, ni mucho menos, pero sin embargo era un anticipador, por eso que decimos de esa cara A y cara B, de anticipador tradicional y moderno. Y quería poner estos dos cuadros maravillosos, estos dos paisajes maravillosos de unos grabados hechos por Goya, en las que por primera vez aparece el tema del paisaje como género en sí mismo. Es un paisaje, como vemos, muy romántico, porque Goya estaba muy inspirado todavía por las ideas de lo sublime, que eran unas ideas que aparecen en el siglo XVIII y que realmente se oponen absolutamente a las ideas ilustradas del racionalismo, del clasicismo, esa idea de que el paisaje era algo ideal, era algo a lo Claude de Lorraine, era algo idílico, un espejo de una realidad inventada. Sin embargo, lo sublime era otra cosa, lo sublime era ese aspecto de la naturaleza que no puedes captar, que te abruma, la inmensidad, lo que llama Rafael Argullor la atracción del abismo, ¿no? La atracción del abismo es decir, la montaña, el mar te atrae para abismarte, para caerte en él, porque te puede contigo, ¿no? Esa idea de lo sublime ya lo está manejando aquí Goya y eso nos indica que está al tanto de lo que está ocurriendo en Europa y también está al tanto de esa idea de poiesis, es decir, sus cuadros tienen ya pasión. La idea de pasión es una idea absolutamente innovadora porque, como hemos visto o como sabemos, el clasicismo no era algo pasional, era algo racional, ¿no? En estos cuadros vemos esos elementos inquietantes de esas rocas que se caen, los árboles que se mueven, y es algo muy innovador que luego veremos también en otros pintores como Lucas, por ejemplo, que imita un poco esa idea, ¿no? de esas rocas, pero Lucas se mantiene a sí mismo como un paisajista tradicional. No adquiere esos elementos tan poéticos como por ejemplo, Balke o los pintores noruegos en general, ¿no? Bueno, hay unas ideas, unos temas que me parecen muy interesantes tratar ahora también en relación con nuestros tres pintores. Y uno de ellos hemos hablado del paisaje, que es muy importante, y otro de ellos es el mar, ¿no? El mar es en esa idea de atracción del abismo que hemos dicho antes, de la montaña, del mar que nos atrae, que nos abisma. El mar es algo para los románticos muy importante. El propio Goethe dice que la patria clásica, la grecolatina, no está en la tierra, sino que está en el mar. El mar es donde se supone que el artista que lleva a cabo el eterno viaje para encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ahora, sobre todo también inspirados en el XVIII, pero luego recogido por los románticos, aparecen una serie de elementos muy sublimes que están en relación con el mar, en esa idea del mar como algo que atrapa, que no puedes con él, que te abisma, que no puedes enfrentarte a él, en el cual toda una multitud de hombres empequeñecidos se tienen que enfrentar de alguna manera con el naufragio, con esta idea del mar bravío, ¿no?
Este es un pintor español que hace este tipo de elementos tan románticos y que luego vemos también en nuestros pintores, ¿no? Mucho más modernos, evidentemente. Ese mar, decía Goethe ya, que podía ser apolíneo, es decir, que reflejara una idea ideal del mar, o podía ser dionisíaco, empleando ya términos que luego utilizará Nietzsche, ¿no? Lo dionisíaco es aquello que ha sido ocultado incluso durante la época clásica, y es esa idea que digo de la búsqueda del yo a través del viaje, a través de ese mar embravecido, ¿no? Esto es algo muy típico en Hertevik y en Balke también, ¿no? Esta idea de ese mar, y sobre todo en Balke, ¿no? Como hemos visto en esos maravillosos cuadritos que tenemos aquí, en el que además se atreve a hacerlos en monocromía, en blanco y negro, de una manera absolutamente genial e innovadora, ¿no? Aquí tenemos otros de Balke que sin embargo es ese mar que hemos dicho, siempre buscando la doble cara del romanticismo, ¿no? Por un lado lo dionisíaco, por otro lado lo apolíneo, por un lado lo moderno, por otro lado lo tradicional. Esa doble cara que siempre aparece durante la época romántica. Esta idea del mar embravecido no es romántica realmente, ya se anticipó, como digo, con la teoría de lo sublime en el 18. Y quizás el representante más importante es Vernet, ¿no? Vernet es un pintor conocidísimo en toda Europa por esta idea del naufragio, del mar que asola a las personas, esa idea del viaje, del yo, que no puedes con la naturaleza, que te quedas impune ante ella, ¿no? No puedes, te quedas empequeñecido. Pues estas ideas de Vernet las recogen también los románticos, las recoge el propio Goya, como he dicho. Y hay un tema muy interesante que aparece ahora, que es la idea del tiempo, el tiempo atmosférico, que empieza a tomar importancia como si fuera un tema en sí mismo. Aquí esta fotografía no la podemos ver, pero Claude Vernet lo que hacía muchísimo eran esos atardeceres, esos rompimientos de cielos, esos anaranjados, esas nocturnidades que luego los románticos recogen de una manera también muy clara, expresando que estos estados del clima, esta idea del tiempo, expresan también la propia fragilidad del hombre, la propia momentos en los que el hombre está pues, declinando, por ejemplo, la idea de la vida del hombre hacia la muerte, etcétera. Todo eso es, de alguna manera, el tiempo atmosférico se convierte en tema prioritario, ¿no? Goya tampoco hace casi nada de pintura relacionada con estos temas, pero, por ejemplo, tenemos este cuadrito del naufragio en el que se ve claramente esas ideas que hemos expuesto, esas ideas de lo sublime, esa roca inquietante que se cae a un lado, que ya la hemos visto también en sus grabados anteriores, esos seres humanos ahí empequeñecidos ante la inmensidad del mar. Eso es algo típicamente romántico que ya Goya anticipa y que luego seguirán en España todos nuestros románticos y que conecta con otras cuestiones que están pasando en Europa, ¿no? Como lo que pasa con Balke o con Hertevik. Este cuadrito, por ejemplo, de Balke, se ve clarísimamente esa idea que os decía del tiempo como algo, el tiempo atmosférico como algo subjetivo, algo que realmente es como un símbolo, es como una idea simbólica de lo que es el ser humano, en este caso de la idea del yo, ¿no? Pues, del declinar, de la nocturnidad. Eso es algo muy típicamente romántico. Estos cuadritos maravillosos de Balke que hemos visto, para mí, muy diferentes a Lucas en este caso. Lucas, como veis, en este otro, no sé si se ve bien, sí, pues recoge algo de esa pintura de Goya, ¿no? Porque Lucas lo que hace es recoger de una manera más mimética algunos temas de Goya, pero realmente yo creo que esa idea de pasión de Goya, esa idea de modernidad, no la tiene Lucas, salvo en sus cuadros, en sus bocetos que hemos visto en la exposición, ¿no? En ese tipo de bocetos que son impresionantes, ¿no? Bueno, también hay una idea muy romántica, muy importante, que quería remarcar y que la vamos a poner en relación con Hertevik, que es esa idea de el artista como genio incomprendido, ¿no?
Es una idea que es un mito romántico que a lo mejor solamente es un mito, pero no, realmente no es un mito, existe, porque Hertevik era así, un artista incomprendido. No Lucas, pero sí Hertevik, por ejemplo, que luchan contra la realidad que se encuentran, con la que no pueden y por tanto huyen. Esa idea de huida, del vagar, es algo muy romántico y, como digo, tiene que ver también con esa idea del tiempo que digo, que los románticos están en continua progresión, en continua... Por eso hay una serie de héroes o de elementos que los románticos ponen en valor, que les interesan muchísimo, como es el viajante, el que viaja. Todos nuestros románticos viajaron. Alarcón se fue, por ejemplo, a los Alpes, a los picos de Europa, a descubrir la montaña, ¿no? Nuestros poetas todos intentaron viajar, conocer, excluirse, separarse del mundo que les rodeaba, ¿no? Entonces, la idea del marino, por ejemplo, es una idea muy importante para los románticos, la idea del que viaja, el judío errante, el marino, el pirata, todos aquellos que están en contra un poco de las normas de la sociedad, ¿no? Me parece espectacular este pequeño dibujo de Hertevik en el que se ve a sí mismo como, no sé si es un marino o es un paseante rodeado de esos barcos, y con esa cabeza agachada y pensante, ¿no? Y de alguna manera pues aislado de la sociedad en la que vive, ¿no? Porque realmente el romanticismo, y esto es verdad, hizo que los artistas se definieran, o sea, tuvieran de alguna manera esta idea de estar en contra de la sociedad o fuera de la sociedad, se manifestaran a través de dos aspectos importantes. Uno era la enfermedad, no solamente por el tiempo en que vivían, la tuberculosis arrasó. Pero, curiosamente, por ejemplo, ahora me da por pensar que nuestros poetas o nuestros literatos españoles murieron casi todos antes de los 34 años. Podemos hablar de Espronceda, podemos hablar de Larra, que tengo una cita maravillosa, que realmente lo que Larra pasó fue que se suicidó, que es otro de los grandes problemas que existe ahora, que ahora hablaremos de él. Y Larra habla de que es importante el viaje, ¿no? Porque dice, la vida es un viaje, el que lo hace no sabe a dónde va, pero cree ir a la felicidad. Y como él es un escéptico y por eso se suicida, dice, ¿sabes que hay al fin? Nada. Al fin de ese viaje no hay nada, ¿no? Para algunos escépticos. Pero como digo, esa enfermedad era real. Y por tanto Espronceda, Bécquer, Larra, todos ellos mueren a una edad muy temprana. Hay otros como Zorrilla que viven muchísimo, cosa muy difícil porque era complicado, ¿no? Pero en el caso de Hertevik se cumple esa otra idea de la enfermedad nerviosa, la idea de la enfermedad psicológica, la idea de un poco relacionado con la locura que también afectó a tantos románticos, desde Nerval hasta Schubert, hasta Schelling, o sea, a muchos, ¿no? Entonces, esa idea de la enfermedad, del artista como ser incomprendido, se da muy bien en Hertevik y yo creo que aparece en muchos otros artistas de estos momentos. No hay que olvidar que Goethe, que como he dicho antes, era el gran romántico, escribió Las aventuras del joven Werther, y esto es una realidad constatable. Cuando se publicó el Werther, una ola de suicidios invadió Europa. Una ola de suicidios grande invadió Europa. O sea, por tanto, hay un descontento, hay un buscar, hay un elemento de... perdón. Sí, aquí veis mejor esta que les lleva, pues eso, a buscar nuevos aspectos, nuevos elementos que son importantes, ¿no? Quizás esta idea del marinero es una idea muy byroniana, Byron la expone, pero también Walter Scott, Fenimore Cooper, Hugo, Poe, etcétera, ¿no? O sea, es una idea que está por ahí y que luego será recogida por la modernidad, evidentemente. Muchas de estas ideas románticas son recogidas por la modernidad porque son muy modernas también, ¿no? Bueno, aquí ya he terminado con los dibujos, pero es que me faltan los de Lucas, ¿no? Pero bueno, sí quería hablar de Lucas en cuanto a la idea del boceto y la imaginación y terminar ya esta ponencia. Para los románticos había una cosa muy importante también, que era la idea de que la naturaleza incontaminada, ¿no? La naturaleza vista como la veían los niños. Schiller decía que los niños son lo que éramos, y se refiere a eso precisamente porque en estos momentos hay un mito de la idea de que la humanidad era pura cuando nació. Es el mito ruseniano de Rousseau, del buen salvaje. La humanidad fue pura, era pura, la humanidad era como los niños,
era incontaminada, la naturaleza era incontaminada y, sin embargo, la industrialización, la vida real, los problemas diarios la contaminaron, ¿no? Esta idea de que los niños son lo que éramos también se traduce en el propio arte. Entonces empiezan a aparecer ahora, en algunos casos muy particulares, muy especiales, unos artistas que empiezan a improvisar casi manchas que carecen absolutamente de representación real. Y en eso Lucas es un maestro y lo conocemos por los trabajos que tenemos aquí de Lucas, porque realmente es un elemento muy desconocido. En este sentido, Lucas se muestra casi turneriano porque empieza a utilizar ese tipo de manchas que son evocaciones de paisajes, que son quizás llevar al máximo esa idea que decíamos del paisaje como algo que se mete dentro de mí, esa inmensidad inmediata que llamaba, por ejemplo, Barthes, ¿no? Una inmensidad inmediata porque yo cojo esa naturaleza abismal y la meto dentro de mí y la subvierto y la convierto en mí mismo, ¿no? Entonces, parece que esos elementos son elementos al azar, se diría que son entretenimientos. Yo creo que en el caso de Lucas no son entretenimientos, sino que es algo hecho muy a conciencia, precisamente por el número de ellos y también por el tamaño. Si fueran simples entretenimientos, los haría pequeños, ¿no? Pero los hace grandes, de forma que hay muchos y en gran tamaño, y es evidentemente que ahí se muestra como un precursor en el que la imagen va desapareciendo progresivamente, las cuestiones reales van desapareciendo progresivamente, la realidad va desapareciendo para llegar casi, bueno, no me gusta decir esto, pero casi a algo tan audaz como la abstracción, ¿no? Esto no era único de Lucas, hay muchos otros que ya en el 18, como por ejemplo Cousin, que me imagino que Carlos hablarás de ello, cuando hables de Lucas, que ya estaba valorando la mancha, y por ejemplo Víctor Hugo, ¿no? Que hace esas manchas tan increíbles, hablando también de ese flujo de la naturaleza que decíamos, de esa idea del devenir, ¿no? De algo que está continuamente cambiando. Bueno, Balke y Hertevik también están en esta línea. Las marinas que hemos visto de Balke cada vez están más desaparece cada vez más el mundo real, cada vez es más algo que está en relación con algo que no tiene realidad, que está dentro del artista, ¿no? Por eso creo que esta sistemática eliminación de todo lo real, de todo lo anecdótico, de todo lo que no tiene que ver con ese alma del artista es algo tan nuevo que podemos considerar a nuestros tres artistas como tres artistas muy audaces que realmente caminan, aunque viven también de la tradición, caminan clarísimamente hacia lo nuevo, ¿no? Hacia la modernidad. Pues muchas gracias.